Vamos a orar un momento, hermanos. Señor, quiero darte las gracias una vez más por estar aquí. Y te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has salvado, Señor, no solamente para cuando nos vayamos de esta tierra, sino hoy mismo, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Señor, y en esta hora una vez más te pido que sea tu palabra preciosa la que impacte nuestras vidas en esta mañana, Señor amado. Alabo tu nombre y te agradezco tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada el hermano Hugo estuvo conversando y compartiendo con nosotros un tema bastante interesante y terminé de convencerme de lo que el Señor estaba hablando a mi vida. Cuando el pastor me pidió que preparara este tema, el Señor, ¿qué es lo que tú quieres que compartamos? Y el hermano Hugo habló de la aflicción, de los momentos difíciles. E hizo una pregunta que él manifestó que era muy atrevida, ¿no es cierto? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Es una pregunta difícil. Y sobre todo porque estamos viviendo en un momento histórico en la vida del mundo en que no es fácil. Si uno mira las fachadas, todo el mundo anda contento, todo el mundo anda feliz. Pero si uno empieza a escarbar un poquito, nos damos cuenta de las miserias, ¿no es cierto? De tanta miseria, porque tapamos nuestra vida con cosas, con estatus, con profesión, con lo que uno quiera. Pero cuando uno empieza a escarbar un poquito, vemos que no somos felices. Especialmente el pueblo de Chile, que tiene la tasa más alta de depresión. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas personas que no conocen a Cristo. Y nosotros somos los llamados a hablarles de Cristo. ¿Cómo vamos a hablar? Tal vez nos falta palabra. Muchos de nosotros tenemos temor de repente de hablar porque quizás el otro no nos va a escuchar. Pero el Señor nos ha dejado herramientas importantes para poder prepararnos para hablar cuando Él quiere hablar a otra persona. Pero para eso también tenemos que escuchar, como nos manifestaba esta mañana Guillermo. Guardar silencio ante el Señor y escuchar. Hoy día vamos a conversar sobre la oración, un tema que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, pero quisiera contarles un poquito lo que ha sido la oración para mí, en la vida personal. Y vamos a partir entonces comentando qué es la oración. ¿Alguien me podría decir qué es orar? Hablar con Dios, ¿no es cierto? Si nosotros definimos la oración, vamos a ver que la oración es el esfuerzo... Uy, que está chica la letra. Es el esfuerzo del hombre de comunicarse con Dios, ¿no es cierto? Es como la persona quiere recibir de Dios. Y hay distintos tipos de oración. Hay oraciones en que las personas se expresan sus sentimientos, ya hablan con Dios. Otro tipo de oración que es una oración más bien ritual, ya en que nosotros hablamos lo que nos enseñaron nuestros padres. Hay muchas personas que nosotros decimos, oremos, pero ¿y cómo se ora? Y muchas de las personas que han estado dentro de una vida de iglesia piensan que orar es repetir algunas cosas, porque eso fue lo que les enseñaron, y que no tiene nada de malo. Pero muchas veces no manifestamos lo que está en nuestro corazón porque sencillamente no sabemos cómo hacerlo. Y hay un tercer tipo de oración que también se conoce mucho en el mundo religioso, que es un tipo de oración obligatoria, en que vemos personas que 5 veces al día, obligatoriamente, donde estén, tienen que orar. Yo le pregunto a usted, ¿orará 5 veces, hermano? Tal vez 4, o 3, o 2, o cuando me acuerdo. Hace unos años, en un aeropuerto, quedé impactada porque era alrededor del mediodía y una persona estaba sentada al lado mío y él se paró, era un varón, puso su mantilla sobre el piso y comenzó a orar. Y yo me pregunté, Señor, ¿yo me arrodillaría en este aeropuerto a orar? Realmente me sentía avergonzada, porque nosotros, hermanos, oramos, pero muchas veces se nos olvida que el orar no es cuando se me ocurra, sino que siempre tenemos que estar orando.
Y vamos a ver entonces imágenes de personas que oran, como les comento, 5 veces al día. Por favor, la imagen. Hay personas que están orando continuamente y oran porque se les enseñó que debían orar de esa manera, ¿ya? Y ahí vemos estas personas que oran continuamente, donde estén, en cualquier momento. Pero hay otro tipo de personas que también practican otro tipo de oración, como es la meditación, y buscan el contacto con Dios. Y para no irnos tan lejos, también quise poner una imagen sobre nuestro pueblo mapuche. Ustedes saben que el pueblo mapuche también tiene sus rogativas, y en ellos quiero representar a todos nuestros pueblos indígenas que están alrededor del mundo, que también ellos buscan comunicarse con Dios o con sus dioses. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra manera de orar? ¿Oramos en base a lo que la palabra del Señor nos enseña? ¿Usted sabe cómo orar? ¿Alguien le enseñó alguna vez cómo orar? Yo espero que sí. Si no, vamos a revisar brevemente la oración que el Señor Jesús nos dejó. Por favor, avance, hermano Alberto. El Señor nos dejó una oración modelo en Mateo 6:15, del 5 al 15, que es una oración modelo porque la idea es que la revisemos para que podamos ordenar nuestra oración. En esta oración se dirige ¿a quién? Al Padre. Fíjense qué interesante. Cuando oramos tenemos que dirigirnos al Padre. ¿Por qué? Porque Él representa la autoridad y la soberanía sobre esta tierra que Él creó a través de su Hijo Cristo. Y cuando nosotros oramos al Padre, tenemos que reconocer su grandeza y su soberanía y pedir su voluntad. Cuando dice el Señor, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, nosotros ya le estamos dando el reconocimiento a su autoridad. Luego, en la oración, sigue avanzando, por favor, hermano. Él habla de las necesidades. Sigue avanzando nomás. Tenemos que manifestar nuestras necesidades. Al Señor no le molesta que nosotros le pidamos. Pero no tenemos que olvidarnos, como bien nos enseñaba Guillermo, que no solamente son mis necesidades, sino también las que vemos alrededor nuestro. Interesante también es que el Señor nos enseña que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Y no una vez, varias veces, como vamos a ir viendo en el transcurso de este pensamiento, vamos a ver que el Señor insiste en que debemos perdonar, pedir protección, porque cada día de nuestra vida, hermanos, somos salvos. Tal vez usted no lo ha vislumbrado completamente, pero yo le aseguro que más de alguna vez el Señor lo ha salvado de la muerte durante su vida en esta tierra. Y reconocer entonces su señoría en nuestras vidas. Finalmente, en Juan 14, del 13 al 14, el Señor dice que todo lo que pidamos al Padre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos pedir en mi nombre o en el nombre de mi mamá? ¿Por qué tiene que ser en el nombre de Jesús? Amén, porque Jesús se ganó el derecho, ¿no es cierto? Su nombre sobre todo nombre. Él se humilló hasta lo sumo. Él renunció a su gloria para hacerse igual a nosotros, y siendo igual a nosotros, entregó su propia vida hasta la última gota para ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, es en el nombre de Jesús en el que debemos pedir, porque Él lo dejó establecido así. Y si no hubiese sido así, el Señor lo habría corregido. Pero se establece y se confirma a través de la palabra del Señor que debemos pedir en el nombre de Jesús. Y quisiera, por favor, coloca todo la oración, que juntos recordemos esta oración. En general, me gusta que seamos interactivos, hermanos, no solo que escuchen, sino que también expresen con sus propias palabras lo que el Señor quiere para tu vida. Por favor, repitámoslo juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Si revisamos esto, queridos hermanos, cuando el Señor habla del pan nuestro de cada día, está hablando de lo más básico, de nuestras necesidades. Si nosotros no comemos, poco podemos hacer, ¿no es cierto? Pero dentro de las necesidades, el alimento es lo más importante, están todas nuestras necesidades. Si tú necesitas un lugar donde vivir, si tú necesitas un trabajo, si tú necesitas el cariño de tu familia, lo que tú necesites, el Señor quiere dártelo y quiere que tú dependas principalmente de Él. Pero Él insiste en que nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. La pregunta entonces es, ¿por qué a veces no resulta mi oración? Estoy segura si les pregunto a ustedes, ustedes han orado y han pedido cosas al Señor y el Señor algunas veces ha respondido que sí, otras veces no, y otras veces se demora, ¿no es cierto? Veamos. Antes de pasar a las respuestas, vamos a revisar un par de cosas acá. En este mismo pasaje, en Mateo 6, del 5 al 15, dice varias cosas importantes, que cuando nosotros oramos, debemos orar en secreto y en privado. No significa que yo no voy a orar en la iglesia, ¿ya? Pero mi principal oración, mi tiempo personal con Dios debe ser en secreto. ¿Y por qué esto? Porque tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Cuando nosotros conversamos con Dios, debemos conversar de lo que está en nuestro corazón, de nuestra angustia, de nuestro dolor, pero también de nuestras alegrías. El Señor también se pone contento cuando nosotros tenemos cosas buenas que nos han pasado. Y nuevamente insiste en el tema de perdonar. ¿Ya? Por favor, hermano, coloca los pasajes bíblicos que están ahí, que dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Ellos aman orar en las esquinas para ser vistos de los hombres, ya tienen su recompensa. Nosotros acá en los países latinos es raro que veamos a alguien orando en las esquinas, ¿no es cierto? Pero antiguamente en el pueblo israelita ellos tenían que orar todos los días a las 12 y era común de que las personas caminaran durante la mañana y justo a las 12 les tocaba en la esquina de una parte, coincidía justo. Y ellos se ponían a orar en ese momento. ¿Y por qué? Porque buscaban ser vistos. Y el Señor los trató muy duro. Les dijo que eran sepulcros blanqueados. Yo no quisiera que el Señor me dijera eso a mí un día. Después dice, cuando ores no uséis vanas repeticiones. Muchas veces estamos tan acostumbrados a orar de una manera que oramos siempre de esa manera. Señor, gracias por lo que tú me has dado, gracias, 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 gracias. Y como que no tomamos conciencia de lo que estamos orando. ¿Le pasa a usted? A mí me pasa a veces. ¿Ya? Gracias, Señor, por los alimentos en nombre de Jesús, amén. O se me olvidó orar y entonces estoy comiendo. Ay, gracias, Señor. ¿Se fijan? Muchas veces tomamos la oración como algo ritual y no como la relación personal que el Señor quiere tener con nosotros. Y nuevamente, como les digo, insiste en el tema de perdonar. Y fíjense que es muy importante lo que él recalca en esto, porque dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? El Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces ahora sí podemos revisar las respuestas del Señor. El Señor responde que sí. Yo creo que todos nosotros podemos levantar nuestra mano y dar testimonio de respuestas del Señor, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Pero también yo he recibido varios no, ¿ya? En que el Señor nos dice no.
y otras veces que el Señor nos dice, espera. Y vamos a revisar por qué. Algunas personas que oraron y Dios dio unas respuestas enormes y tremendas y majestuosas, como en el caso del profeta Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Elías estuvo en un momento histórico en Israel donde todo el pueblo se había apartado en pos de dioses falsos. Todos. Y solo quedó él ahí, paradito, tratando de hacer entender a las personas que volvieran a Dios. Y se enfrentó con 400 sacerdotes. Y le dijo, ok, si el Dios de ustedes es verdadero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un altar aquí y otro altar acá, de piedra. Le vamos a poner leña y cada uno va a ofrecer un sacrificio. Pero no le vamos a poner fuego. Vamos a orar porque si el Dios es verdadero tiene que responder, ¿o no? ¿Su Dios es verdadero, hermano? ¿Le responde, hermano? Amén. Miren lo que hizo Elías. Elías estaba solo contra el mundo. Y él dijo, vamos a hacer 2 altares, pero no le vamos a poner fuego. Que el Dios verdadero responda con fuego del cielo. ¿Es un poco loco? ¿Es extremo? Sí. Hermanos queridos, los 400 sacerdotes estuvieron desde la mañana hasta la tarde clamando y llorando y gimiendo y hasta se cortaron su cuerpo para que su Dios les respondiera. En la tarde ya Elías se burlaba un poco. Yo digo, Señor, somos pecadores. Ya, pues griten más fuerte, le decía, está durmiendo. Bueno, ellos quedaron agotados tanto gritar y no hubo caso. Y cuando ya no había nada más que hacer, Elías le dijo, vengan para acá. ¿Hasta cuándo vas a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a tener miedo y temer ir de aquí hacia allá? Pueblo de Israel, tú eres el pueblo de Israel, hermano. Y ¿saben qué? Él a este altar de piedra con la madera encima, con la leña, el holocausto, ¿saben qué hizo? Les puso agua. ¿Y saben cuánta agua? 7 cántaros de agua. No fue poquita agua. Fue tanta agua que se hizo un arroyito, un pocito alrededor del altar. Y saben que su oración es preciosa, porque él le dice, Señor, yo sé que tú me escuchas, pero ellos tienen que saber que tú me escuchas. Desciende, Señor, y muestra tu poder. Fue una oración sencilla, no lo tuvo que convencer, y cayó fuego del cielo. Y dice la Biblia que consumió el holocausto, la madera, las piedras y hasta consumió el agua. Ese Dios es tu Dios y mi Dios. Es un Dios que quiere mostrar su poder. Si tú, hermano, y yo lo dejo, si nosotros somos capaces de mostrar al mundo lo que Él realmente quiere hacer en este mundo, es suficiente de maldad, hermano. Que el Señor nos dé la fuerza y la valentía para hablar, pero no solamente para hablar, también para accionar. Cuando hay que reprender, reprendamos. Cuando hay que orar por sanidad, oremos, confiando en que el Señor responde nuestra oración. Quise poner varios ejemplos más, pero vamos a pasarlos. Cornelio. Cornelio era un hombre que no era creyente, no era judío. Y él clamó y clamó y clamó hasta que el Señor le dio una respuesta. Si usted lo quiere buscar, después está en Hechos 10. Ese hombre era un cristiano tremendo, pero no conocía al Señor. Y el Señor le mandó a un hombre para que hablara y él entendiera de qué se trataba el Evangelio. Pero también vamos a ver algunas respuestas de no. David, pobre David, siempre hablamos de los errores de David. Así que hoy día no vamos a hablar de David, vamos a hablar de Pablo. Pablo, la Biblia dice que él tenía un malestar en su cuerpo. Y él dice que clamó 3 veces al Señor para que se lo quitara. ¿Y cuál fue la respuesta?
bástate mi gracia. ¿Por qué? Él le explicaba por qué. Porque ¿quién fue Pablo? Fue un personaje tan extraordinario en la palabra del Señor que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Era un hombre que inspiraba, que irradiaba la presencia del Señor. Y el Señor, en su gran sabiduría y misericordia, sabía que tenía que tener un cable a tierra, porque si no, ¿dónde se nos iba Pablo? A él le respondió que no. Pero también vemos respuesta de una espera. Y el caso más emblemático es Abraham. ¿Cuánto tiempo Abraham tuvo que esperar el cumplimiento de su promesa? 25 años, hermano. Me gustó mucho lo que dijo Guillermo en esta mañana. Nosotros estamos en una era de la rapidez. Queremos todo para ayer. No queremos esperar, no nos gusta sacrificarnos. Si quiero comprar un auto, cuotas. Quiero no sé qué cosa, ¿no es cierto? Nos gusta que las cosas sean rápido, pero el Señor no es como nosotros. Su tiempo no es como nuestro tiempo. Él sabe lo que yo necesito y como lo sabe también, nos va dando en la medida que nosotros podemos aprender y absorber sus bendiciones. También quisiera que revisáramos brevemente por qué el Señor responde que no. Y aquí tal vez, hermano, usted se va a sentir un poco tirado de orejas, pero primero yo. A mí primero me tiró las orejas cuando estaba preparando esto, así que si usted se siente mechoneado por el Señor, pídale al Señor en su misericordia que le revele por qué razón tal vez Él en este momento le está respondiendo que no. Una de las razones más importantes es el pecado. En su palabra dice que si nosotros confesamos nuestras ofensas unos a otros, lloramos unos a otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho, y eso está en Santiago 5:16. ¿Puedes avanzar, por favor, una más? También el Señor no nos responde porque a veces nosotros pedimos mal. Y la palabra del Señor dice que pedimos, se quedó pegado, pedimos para nuestros deleites. ¿Qué les parecería si yo un día le digo, hermano, sabe que yo le pedí al Señor un Rolls Royce? ¿Qué diría usted? La hermana chiflada, ¿no es cierto? ¿Para qué quiere un Rolls Royce? ¿Yo necesito un Rolls Royce? No. Tal vez alguna vez, Señor, no, me hace famosa, puede ser. Pero como no voy a ser famosa, ¿para qué? Otras veces puedo pedir, no sé, ser rubia de ojos azules, y no tengo nada en contra de los rubios de ojos azules por si acaso. ¿Para qué quiero ser rubia de ojos azules? ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrar? Cuando el Señor me hizo así, una morena, chica, pero con un amor al Señor inmenso. Yo quiero ser la mejor hija del Señor posible. Mi meta es ser como María, que estuvo tempranito ahí en la tumba, esperando que alguien le moviera la piedra para poder ver a su maestro. Esa quiero ser yo. Que no me importe que me azoten, me corten en pedacitos, si eso va a significar estar al lado de mi maestro. También el Señor a veces no nos responde porque no nos conviene. Yo a veces insisto en que quiero ese trabajo, o quiero ese esposo, o esa esposa, o quiero un viaje, o quiero esa casa, esa me gustó y quiero esa. Pero a veces se nos olvida preguntarle, Señor, ¿en esa casa vamos a ser felices? Quizá el Señor le tiene preparada una casa 10 veces mejor, o un trabajo 10 veces mejor, pero a veces somos tan porfiados que queremos eso y solo eso, y no somos capaces de mirar un pasito más allá. Y por último, hermano, por ira y contienda. También dice aquí en Santiago 4, del 1 al 10, pedid y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, del 1 al 10, termina diciendo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando habla de la ira y la contienda en 1 Timoteo 1 al 8 dice: oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A veces quizás tú estás enojado, hermano. Estás enojado porque tu esposo hizo algo, o porque tu esposa hizo tal cosa, o porque tus hijos hicieron alguna cosa, o porque alguien te trató mal. Tienes razón quizás de estar enojado, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos confesar nuestras ofensas para que Él nos perdone. Y fíjense que es muy importante lo que dice el Señor, porque no está diciendo que te tienen que pedir perdón. No tienes que esperar que te pidan perdón. Tu deber es perdonar, porque ahí tú eres libre. Y a través de ese perdón, el Señor también va a tratar con la otra persona. Vámonos a Mateo 14, por favor, y ahí sí les voy a pedir que lo busquen. Mateo 14, del 22 al 33. Dice así: ¿todo lo encontraron? ¿Sí? Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo vamos a dejar hasta ahí. La otra parte es la que ustedes más conocen, ¿no es cierto? Cuando Pedro le dice: ay, Señor, si eres tú, déjame ir. Y yo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero vamos a sacarle un poquito el jugo, vamos a exprimir un poquito la primera parte. Fíjense que ellos acababan de atender a 5,000 personas. Jesús había hecho uno de sus grandes milagros en que había reproducido de 5 panes y 2 peces alimento para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que, ¿estaba cansadito o no? Estaba muy cansado, y sus discípulos también. Entonces Jesús les dice: ya, chiquillos, váyanse en el barco hacia la otra ribera, y yo los voy a seguir más tarde. Y el Señor se retira, ¿a qué? A orar. ¿Y por qué a orar? Jesús era perfecto hombre, ¿no es cierto? ¿Y era perfecto Dios? Entonces, ¿por qué oraba? Si Él era Dios. Porque Él, en su divinidad, hermano, en su perfección, Él no usó jamás su poder divino en su propio beneficio, sino que siempre dependió de su Padre Celestial y mostró su dependencia en oración. Y aquí Él se retiró a orar solo, aparte, a un monte, sin ninguna distracción, sin el celular, sin el televisor, solo. Ahora, manda a sus discípulos a cruzar este lago, este mar de Galilea, que es bastante extenso, y se levanta una tormenta. ¿Sabía eso Él? Entonces, ¿por qué los mandó? Si sabía que iba a haber una tormenta. ¿El Señor sabe tu tormenta, hermano? Lo sabe.
hay tormentas que las busco yo misma. Hay tormentas en que yo me meto y es mi responsabilidad. Pero en este caso, el Señor los envía sabiendo lo que iban a enfrentar. Sin embargo, esta tormenta es muy interesante porque ¿quién los fue a rescatar? Jesús mismo. Después de orar y de prepararse, Él va hacia sus discípulos, los va a rescatar, los va a animar y les dice: tened ánimo, no temáis, yo soy. Y si no me equivoco, es lo mismo que estuvimos conversando con nuestro hermano Hugo la semana pasada. ¿Quién es el yo soy? Es el nombre perfecto de nuestro Dios. Él es el yo soy. Él es nuestra protección, nuestro cuidado, nuestro sustento. Él les dijo que no teman, y es su palabra para ti en esta mañana, querido hermano. No temas, tened ánimo, porque no estás solo. A veces yo sé que tú te sientes solo, pero ¿sabes qué? La verdad es que nunca, jamás estamos solos. La única persona que estuvo sola y absolutamente sola en esta tierra fue Jesús, cuando expiró, cuando murió por nuestros pecados. Él sufrió la soledad más inmensa a causa de mi pecado, pero gracias a esa muerte en la cruz, nosotros jamás estamos solos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con nuestros problemas? Avanza, hermano querido. El Señor Jesús en Mateo 11 dice que nosotros debemos tener fe en Dios, porque de cierto te digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no lo dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Miren qué interesante. Nuestra boca, nuestro hablar sirve para dos cosas. Sirve para decir bien y sirve para decir mal. Si usted dice que me va a ir mal, ¿qué le va a pasar? Le va a ir mal. Pero si usted dice que le va a ir bien y va en el nombre de Jesús y declara bendición, ¿qué va a pasar, hermano? A usted le va a ir bien y va a ser bendecido y va a ser fuente de bendición para los que le rodean. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando nuevamente, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Tal vez a esta altura usted ya está pensando, bueno, tal vez esa es la razón de por qué el Señor no me contesta. Tal vez todavía hay alguna cosita en tu corazoncito guardado. Si lo he dicho otras veces, por favor me perdonan. Hace muchos años escuchaba a un predicador y decía que tal vez tú tienes un pecado oculto, hermano, un pecado regalón, un pecado que solamente lo sabe el Señor y tú. Y yo pensaba, Señor, ¿qué pecado regalón tengo? ¿Qué pecado oculto? Y buscaba, era bastante pequeña y no entendía a qué se refería. Ahora que soy adulto, lo sé. Hay cosas, hermanos, que el Señor y yo solamente sabemos. Y si revisamos los 10 mandamientos y los ponemos como un espejo sobre nosotros, nos vamos a dar cuenta de lo pecadores que somos, ¿no es cierto? Y el último mandamiento es el que más me gusta. No tengas envidia de tu prójimo, ni de su asno, ni de su buey, ni de su esposa, ni de su trabajo, etc. ¿Y quién sabe que soy envidioso? ¿Se me nota la envidia? No, pero mi Padre Celestial sabe cómo es mi corazón. Hay cosas que solamente el Señor y tú saben. Y si el Señor no te ha dado respuesta, hermano, a alguna oración, a alguna petición, tenemos que pensar ¿por qué? ¿Por qué el Señor
no nos ha respondido. Y que el Señor, en su misericordia, nos revele esto para que nosotros seamos libres. Querido hermano, un día de estos, cualquier día, nos vamos a presentar ante el Señor y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que yo te entregué? Tú tienes dones, ¿los compartes? ¿Todo aquel que te rodea sabe que hay algo especial en ti? Tal vez no sabe que eres cristiano, pero sabe que hay algo especial en ti. Eso especial se llama Cristo. Tal vez tú no sabes cómo pedir. Y miren lo hermoso que el Señor nos manifiesta en su palabra, en Romanos 8. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando yo no sé qué pedir, también he estado en esa postura, en que realmente no sé qué pedir porque no sé el futuro. Se quisiera controlar las cosas, pero no puedo. Entonces, cuando tengo que pedirle al Señor, Señor, por favor, haz tú tu perfecta voluntad y dirígeme en esta oración, en esta petición. ¿Puedes avanzar 2 más, por favor? Quiero hacer algo muy especial en esta hora, que no está preparado. Hace un par de años estaba yendo a mi trabajo y por la radio escuché que una persona había tenido un accidente. Y la verdad es que fue súper impactante para mí en ese momento, porque esa persona era un jovencito que estaba en la universidad y que llegando a su hogar sufrió un accidente y estaba muy grave en el hospital. Y en ese momento me puse en el lugar de esos papitos y me puse a orar, Señor, tenga misericordia. Y le pedí al Señor, en mi corazón, entre el Señor y yo solamente, le dije, Señor, si tú me permites, me gustaría ayudar. Pero yo no los conocía, no tenía cómo llegar a ellos. No iba a llegar diciendo, soy Elisa Lavey, quiero ayudar. No resultan las cosas así. Voy a pedirle a Andrés que por favor pase aquí adelante. Andrés es un joven de 21 años que tiene algo que contarles. Brevemente, ¿cómo fue tu recuperación? Primero los doctores todos coincidieron en que yo no tenía ninguna, mínima posibilidad de vida. Y bueno, mis padres que están acá declararon que yo me iba a recuperar, que yo iba a volver a la universidad el segundo semestre, y Dios respondió y ahora me puedo mover entero. Antes no podía mover una parte de mi cuerpo, ahora en Dios todo, puedo todo. Muchas gracias, Andrés. Andrés es la respuesta viviente. Anda nomás. Espérame. Andrés es una respuesta, hermano, a la oración de sus papás. Tenía varias cosas más que contarle, pero siento que es el momento de decirle que a Dios le importa tu dolor, que a Dios le importa tu necesidad y que Dios responde a nuestra oración. Andrés sufrió un accidente tan grave que él no debería estar aquí. ¿Pero por qué está aquí? Para que tú escuches que Dios responde la oración y que Dios quiere vida y vida en abundancia. Si tú no estás viviendo en abundancia hoy día, hermano, es porque todavía no le crees a Dios. Dios quiere revelarse a tu vida en esta hora y yo le doy las gracias por la respuesta a la oración. Gracias, Andrés. Puedes sentarte. Que el Señor te bendiga. Antes de sentar. Hermano querido, si tú tienes en este momento una necesidad profunda en tu corazón, por sanidad, por trabajo, por lo que sea, yo te voy a pedir que pases aquí adelante. Le voy a pedir a mi pastor Ricardo que por favor pase adelante a orar, porque el Señor quiere que tu oración sea una oración en acción.
hermano querido, ¿cómo voy a ser bendecido si no me arriesgo? ¿Cuántos de ustedes están paralizados hoy día? Levante su mano, sea valiente. ¿Cuántos están paralizados y no saben qué hacer? Porque no saben qué quiere Dios con tu vida. Dios quiere revelarse a ti y quiere que tú sepas que Él te ama y que quiere que seas prosperado y bendecido y que se amplíe tu carpa, Señor, que tu vida sea tan maravillosa que las personas vengan a ti, a buscarte a ti, porque a través tuyo van a llegar a Cristo. Que el Señor te anime, Señor, en esta mañana y vamos a orar. Pastor, por favor. Pase, hermano, pase un llamado que ha hecho nuestra hermana Elisa, y el hecho de pasar también es una muestra de sujeción, humildad y por sobre todo de reconocimiento, porque nos vamos a inclinar donde encontramos esta respuesta en lo que dice Filipenses capítulo 2, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y si usted se puede arrodillar, hágalo con humildad delante del Señor. No tengamos miedo de arrodillarnos, de humillarnos, porque el Señor está aquí con nosotros. Y hemos escuchado y he sido exhortado por la palabra del Señor. Si usted quiere llorar, llore ante el Señor, derrámese. Si usted no puede pasar, no quiere pasar, yo le invito a que se arrodille ahí donde está en su asiento, hermano. Si no se puede arrodillar, ahí quédese sentadito, incline su rostro. Puede ser que no tengamos la respuesta hoy día. Puede ser que no tengamos solución a nuestras cosas. Pero hay algo que sí Dios puede hacer en nosotros, que dijo: mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es una paz que nos conforta, nos da tranquilidad. Quizá a veces estamos esperando grandes milagros y no son los grandes milagros los que nos traen paz. A veces son las cosas sencillas que Dios hace en nosotros. Un abrazo. Inclínese, hermano, delante del Señor. Inclínese. Padre, aquí estamos. Primero, gracias por tu palabra. Palabra de Dios para nosotros. Palabra que nos enseña a orar. No lo sabemos hacer. No lo sabemos hacer. No lo sabemos hacer, Señor, y a veces por estar apurados, por estar intranquilos, por estar muchas veces ocupados en tantas cosas, Señor, no sabemos comunicarnos contigo. Hoy día están mis hermanos acá, sentados o arrodillados en su lugar, pero también aquí hay hermanos que están, Señor, buscando con todo su corazón, primero adorarte a ti, porque tú eres digno de recibir nuestra adoración. Segundo, traen sus cargas delante de tu presencia, porque es ahí donde podemos dejar nuestras cosas. ¿A quién iremos, Señor?, decía los discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes respuestas. Y aunque esas respuestas son a veces un no o una espera, nosotros igual te alabamos y te glorificamos. Te adoramos por los problemas, las enfermedades que hay a veces en nuestras vidas. Te alabamos por las enfermedades que hay en medio de nuestras iglesias, porque aún en medio de las enfermedades tú eres digno de recibir nuestra alabanza. No solo te podemos alabar y glorificar solo por las cosas buenas que recibimos, sino también te adoramos y te alabamos por aquellas cosas que son malas, que a veces nos traen tristezas, que es el día malo que habla el apóstol Pablo, que a veces es el valle de sombras de muerte que aparece en nuestra vida y que a veces no siempre lo entendemos, no siempre lo comprendemos, y que a veces dudamos incluso de tu existencia, dudamos que tú no estás, y eso es parte de nosotros también, dudar. Dudamos que tú no haces milagros, dudamos que a veces, Señor, te olvidaste de nosotros. Pero tu palabra, Señor, nos recuerda que tú dejaste tu espíritu en medio de nosotros.
el Consolador, el Paracleto, el que nos abraza, el que nos sostiene, el que cuando se nos acaba la fuerza nos dice en nuestro interior: levántate, tengan ánimo. El que nos ayuda a mirar al cielo para reconocer en el cielo que ahí está nuestra respuesta. Padre, que ese Consolador hoy día venga como un bálsamo que renueve nuestras fuerzas, que renueve nuestro corazón. Que ese Consolador venga a nosotros para que nos enseñe a orar, que nos enseñe a clamar, que nos enseñe a buscar tu rostro, Señor, con humildad. Señor, humillado siempre, Señor, con nuestro rostro puesto en aquel que es el que gobierna el universo, el que puede levantar nuestra vida, el que puede sacar del pozo, Señor, profundo nuestras vidas. Señor, queremos declarar hoy día, por medio de lo que ha dicho tu palabra, que, Señor, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de que no tenemos los recursos necesarios para solucionar nuestros problemas familiares, a pesar del cáncer que pueda existir, a pesar de quizás que existen una serie de problemas en el hogar, Señor, a pesar de todas estas circunstancias, vamos a decir que con todo nos alegraremos en Jehová, que con todo nos alegraremos en Jehová. Señor, y que las palabras del apóstol Pablo, Señor, tienen que hacer eco en nuestra vida de esta mañana, Señor. Que ni la muerte, ni la angustia, ni la tribulación, nada nos podrá separar del amor de Jesucristo. Nada. Y como lo decía Él poderosamente, porque en Cristo somos más que vencedores. Señor, quizás vamos a levantarnos y va a seguir ahí el problema. Pero, Señor, nuestra paz, nuestro corazón se llena de este bálsamo espiritual. Y los enfrentaremos con valentía, con tristeza quizás, Señor, con dolor. Pero nunca olvidando que tú estás a nuestro lado. Que tú estás a nuestro lado. El gran yo soy. El Dios que estuvo con Abraham. El Dios que estuvo con Moisés. El Dios que estuvo con David. Con aquellos hombres que igual fallaron, que igual se equivocaron. Ese Dios estará con nosotros. Hasta que tú vengas, Señor. Y, Señor, pedimos que tú vengas y nos abraces. Pedimos que nos guardes de no caer en tentación. De no caer en tentación, Señor. Y queremos, Señor, levantarnos fortalecidos en esta mañana. Y yo quiero pedir, antes que terminemos de orar, que vengan hermanos que están ahí sentados, vengan a abrazar a sus hermanos que están aquí adelante, porque cuando nos abrazamos también sentimos que el Señor está con nosotros y podemos decir: hermano, sigue adelante, por favor, sigue adelante. Y yo estoy contigo, quiero estar contigo. Venga, hermanos que están ahí en los asientos, si usted cree que puede abrazar a sus hermanos, no porque esté mejor, sino porque nos podemos animar. Esto es el cuerpo de Cristo. Esto es el cuerpo de Cristo, hermanos. Que nos podemos abrazar, nos podemos animar. Venga a darle un abrazo a su hermano, venga a animarle. Si hoy día hay visita acá, a lo mejor usted se encuentra con una visita. Podemos ministrar. Voy a pedir al Ministerio de Música que suba, que podemos cantar Tu mano me sostiene. Creo que es oportuno terminar nuestro culto cantando esta canción y declararlo ahora a través de la alabanza. ¿Qué palabra el Señor nos ha dado esta mañana? ¿Ah? Nuestros hermanos predicando.